puedes dispensar tanto, que puede ejercer tanto en la oficina de farmacia como una comercial minorista veterinaria o como un hospital veterinario, como hay varios casos también. Entonces son dos actos sanitarios importantísimos que solo se pueden garantizar a través de la receta veterinaria. Y ese es un poco el origen de este observatorio. Vamos a observar el grado de cumplimiento, el grado de conocimiento que tienen los profesionales sanitarios, tanto prescriptores como dispensadores de la receta veterinaria, y de ahí que Asfarvet pues tenga mucho interés en este observatorio que hoy os presentamos a todos. Por mi parte, nada más. Bueno, pues en primer lugar va a intervenir Raquel Casado, que es lo que os va a explicar desde el punto de vista de Asfarvet, porque además es la ideóloga de este proyecto, pues cuál va a ser más o menos el funcionamiento. Así que os dejo con Raquel. Un momento, le llamo. A ver, por ahí estoy en voces. ¿Ya? ¿Me oís todos? Sí, Raquel. Vale. Hola, muy buenas tardes a todos. A ver, yo lo que os voy a comentar es cómo se forja este estudio. Yo hace unos 3 años hice un pequeño estudio con las recetas que llegaban a mi farmacia. Con estas recetas analicé los datos que faltaban o los datos que tenían cumplimentadas las recetas. Y además analicé si se cumplía o no se cumplía la prescripción excepcional. Esto lo hice con las recetas de mi farmacia, entonces esto no es un estudio, lo que yo tengo hecho no es un estudio suficiente y estos datos no son significativos, dado que son solo datos de una farmacia. Entonces pensé en la posibilidad de hacerlo a nivel nacional. Y con esto se podría dar mayor valor a ese trabajo que hice de recogida de datos. Por este motivo me puse en contacto con SEFAR y con Asfarvet, les conté el proyecto que quería hacer, les planteé la posibilidad de crear un cuestionario con preguntas relacionadas sobre este tema y que se pudiese cumplimentar ágilmente en la farmacia o en el establecimiento comercial detallista las recetas que llegasen durante 3 meses a la farmacia. Bueno, más o menos esto es lo que yo pensé y bueno, Rosa ahora os explicará cómo hemos planteado hacer todo este cuestionario. Yo creo que todo esto es muy importante porque a la hora de realizar una buena dispensación en las farmacias, pues necesitamos tener todos estos datos bastante claros, ¿no? y saber dispensar y que nos venga una receta veterinaria bien prescrita. Todo esto es muy importante, por lo menos para SEFAR y para Asfarvet tiene bastante importancia. Estoy segura que este estudio mejoraría notablemente si pudiésemos contar con la colaboración de los profesionales sanitarios tan competentes como son los veterinarios. Y es una cosa que por lo menos creo que estamos todos de acuerdo que sería bastante bueno. Así que nada, yo os doy paso ahora a Rosa y bueno, espero que os guste el proyecto. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la introducción que habéis hecho respecto a la temática que vamos a tratar en este estudio. Entonces, bueno, yo he hecho una pequeña presentación para dar un poco forma o poner en preámbulo lo que vamos a realizar en los próximos meses. Jaime, si puedes compartir la presentación, por favor. Como hemos comentado, el proyecto, el nombre es Observatorio del Buen Uso del Medicamento de Uso Animal y Salud Pública. Si nos ponemos a hablar de las cifras que se mueven con este proyecto, es que actualmente más de la mitad de la población mundial tiene un animal en casa. ¿Por qué? Porque las familias tienen menos miembros y hay un mercado que está en auge, que son las parejas de millennials. Como bien sabéis, pues bueno, deciden que prefieren tener una mascota que invertir en
en tener hijos, como bien conocéis. Como muchos se tienen 2 hijos, pero las parejas millennials no tienen ese objetivo. Entonces, bueno, los animales, como bien sabéis, forman parte de la familia con todos sus derechos. En Europa llama la atención que tiene más gatos que perros, es decir, 113 millones frente a 92 de los perros. Y sí que está demostrado que tener una mascota mejora la salud humana a niveles cardíacos, disminuye la presión arterial, aumenta el ejercicio físico porque tienen que salir a pasearlo, disminuye los niveles de depresión y ansiedad. Es decir, ¿cómo redunda el tener un animal en nuestro hogar? Pues en una mayor sensación de bienestar físico y psicológico, lo que se conoce como welfare o welfare, que está tan de moda. Es decir, cuanto mejor tenemos a nuestra mascota en el domicilio, mayores beneficios vamos a tener nosotros a nivel, pero es que incluso a nivel de felicidad, ¿vale? De calidad humana y de felicidad. Seguimos con más datos, entonces, bueno, saber que las mascotas viven más que nunca, es decir, se está produciendo un aumento en la esperanza de vida de hasta un 230% en algunos países. Son datos que, bueno, cuando menos nos llaman la atención. ¿Y a qué es debido? Pues a unos motivos como el aumento de la vacunación, el cuidado veterinario y a las actividades preventivas. ¿Por qué además ocurre todo esto? Porque los propietarios, como hemos comentado, invierten más que nunca en sus mascotas. Esto es favorable para todos, es decir, si la salud humana, como está totalmente relacionada con la salud animal, porque estamos en los mismos ecosistemas. Entonces, bueno, esto es lo que se llama estrategia One Health, que tantas veces hemos oído. Es decir, la salud humana y la salud animal son interdependientes y están vinculados a los ecosistemas en los cuales coexisten. Por ello, todos tenemos un compromiso, es decir, todas las profesiones sanitarias, médicos, veterinarios, enfermeros, farmacéuticos, deben ser reconocidas para buscar el enfoque global de una única salud. Es decir, tenemos la obligación y el compromiso de conseguirlo. La pandemia, motivada por el COVID, ha sido un ejemplo de que debemos involucrarnos y tenemos mucho que hacer, en nuestro caso desde las farmacias. Bueno, y ya por último, pues, ¿por qué surge este proyecto? Porque la mejor forma de comenzar es dejar de hablar y actuar. Y entonces, bueno, pues Cefar y Asfarvet pues, detectaron una necesidad. Estábamos viendo pues, este mercado creciente, una demanda cada vez mayor y, bueno, como he comentado, la pandemia nos pone de manifiesto que debemos pasar de tener un papel pasivo a tener un papel mucho más activo. Entonces, bueno, como bien ha dicho Raquel, el estudio que realiza ella es muy sesgado. Entonces, tenemos la necesidad de ver si a nivel de diferentes provincias, a nivel de diferentes comunidades, todos tenemos la misma problemática. ¿Qué es lo que nos ocurre? Pues que actualmente, como bien sabéis, no hay una receta estandarizada de medicamentos de uso veterinario. Entonces, incluso no tenemos una formación suficiente y adaptadas muchas veces a las actuales normativas. Entonces, surge este proyecto porque se juntan muchísimas características, pero entre ellas tenemos que aumentar la formación del profesional farmacéutico. ¿Para qué? Para poder realizar una correcta dispensación de los medicamentos y además asesorar a estos clientes que acuden a las farmacias a recoger esos medicamentos para sus animales. Por tanto, este estudio va a ser un estudio epidemiológico observacional de tipo transversal, simplemente recogida de datos. Cuando ese cliente viene a la farmacia con una receta de uso veterinario o sin ella, demandando un medicamento para su mascota, bueno, pues queremos ver qué demanda este paciente, es decir, qué necesidades tienen nuestros pacientes. Si esto es a nivel de toda España, todos tienen las mismas necesidades, que estamos cubriendo las necesidades de nuestros clientes pacientes, o qué es lo que tenemos, dónde nos estamos moviendo. Porque para poder ejecutar labores o implementar formaciones o hechos que nos ayuden a lograr y a conseguir estos objetivos que quiere conseguir el One Health, tenemos que estar todos unidos y estandarizar criterios. Por ello, simplemente vamos a recoger durante 3 meses estas recetas o estas demandas de medicaciones de uso veterinario que se producen en las farmacias o en centros de dispensación de veterinaria, pues se realizará una encuesta muy sencillita a través de Google Forms y nos permitirá recoger de manera muy rápida y visual
estas necesidades de los pacientes cuando acuden a las farmacias. Y bueno, ya no me quiero alargar más porque ya os digo que en breve mandaremos los enlaces para que incluso a través de un dispositivo móvil se pueda rellenar esta encuesta. Quiero que os quedéis con este último mensaje. Todos debemos esforzarnos en mejorar la promoción de la salud pública y la prevención de la enfermedad, colaborando en el control de la zoonosis y de la mejora del medio en que vivimos, asesorando mejor a nuestros pacientes, tomando conciencia de la importancia de la prevención y el control de las enfermedades para la promoción de una mejor salud global. En breve, desde el Departamento de Formación de ambas asociaciones, de la sociedad y de la asociación ASFARVET y de SEFAR, se realizará una pequeña formación a los farmacéuticos, muy práctica, pero que nos ayudará a todos a poder rellenar con más soltura y más agilidad estos formularios. Así que muchísimas gracias por la colaboración de todos. Yo os animo a participar porque al final, cuanto más mejor sabemos aconsejar y asesorar a estas personas que vienen a los mostradores cada día de nuestras farmacias, mejor fidelizamos a los pacientes. Muchas gracias. Bueno, ya por acabar y por resumir un poco, digamos que lo que consiste este proyecto o la idea que tenemos es, como os habíamos comentado, crear una red suficiente de oficinas de farmacia. Está abierto a todas las oficinas de farmacia de cualquier carácter, con lo cual os animamos a todos a comentarlo con otros compañeros, porque este estudio pretende ser a nivel nacional y tanto del medio urbano como el semiurbano como el rural. Vamos a empezar por este pequeño proyecto de 3 meses de recogida de datos sobre la prescripción y dispensación veterinaria, porque el objetivo que tenemos es, digamos, que el canal del medicamento de uso animal se asemeje cada vez más al canal del medicamento de uso humano. Sabéis perfectamente que todo lo referido al medicamento de uso humano está muy controlado, desde lo que es la fabricación, como la distribución, como la prescripción, como la dispensación, y no entendemos por qué se hace o por qué hay una distinta vara de medir en el caso del medicamento de uso animal. Como es algo que nos afecta a todos, y se ha demostrado ahora con la pandemia que acabamos de pasar, el objetivo que tenemos es recoger datos para, en un momento determinado, decidir cuáles son los problemas que nos encontramos a la hora de dispensar estos medicamentos, bien por un fallo en la prescripción, bien por un fallo en la dispensación, y poner estos datos en manos de la administración y de nuestras instituciones para que se corrijan esos pequeños fallos. Pero este proyecto tiene, digamos, una vocación de continuidad. Es decir, vamos a empezar por este proyecto de recogida de datos, pero la idea es aprovechar la capilaridad, la presencia que tiene la oficina de farmacia en España, como hemos reclamado muchas veces a la administración, no solo para estos temas, sino incluso para la recogida de datos referente a problemas de salud pública. Hay que tener en cuenta que desde la farmacia comunitaria se puede detectar un aumento en la incidencia de determinadas enfermedades zoonóticas, se puede detectar problemas de desabastecimiento que muchas veces la administración no tiene puestas al día, etcétera. Con lo cual, como ha dicho Rosa, en breve, a todos los socios e incluso en redes sociales diremos la manera de apuntarse a esta red de farmacias, pero el tema es que cuantos más farmacias seamos, más datos vamos a conseguir y más fuerza, digamos, vamos a tener delante de la administración a la hora de reclamar pues, un papel, por ejemplo, en salud pública, que reclamamos mucho, pero que digamos que dentro de la farmacia hay muy pocos expertos, como Chema, que lo tenemos aquí, a los que realmente se nos escuche en temas de salud pública. Entonces, veo que ya hay alguna pregunta en el chat. Cualquier pregunta que tengáis, bien sea por el chat, bien sea, porque os pongáis el micrófono, pues intentaremos resolverlas. Pregunta aquí Carmen, de Correo Farmacéutico, si haremos una selección de farmacias y establecimientos comerciales detallistas. En principio está abierto a cualquier local o a cualquier establecimiento que legalmente pueda dispensar medicamentos de uso animal, tanto estos establecimientos comerciales detallistas como farmacia. No vamos a hacer una selección, es decir, todo el mundo que quiera participar, cualquiera de estos establecimientos va a estar abierto a participar. Las cuestiones que se preguntan, en este proyecto lo primero que vamos a hacer a todas las farmacias y a todos los establecimientos comerciales que se apunten es primero una pequeña formación muy sencilla sobre lo que es, digamos, legalmente la prescripción y la dispensación de los medicamentos de uso animal. Porque nos hemos dado cuenta que hay un grandísimo desconocimiento, no solo en la parte, digamos, del profesional veterinario, sino también en nuestra parte, en la del profesional farmacéutico. Entonces, lo primero que se va a hacer es a esas farmacias darles una pequeña formación
Y las preguntas que se van a hacer es, como ha dicho Rosa, cada vez que un paciente pues, acuda a una de estas farmacias o a uno de estos establecimientos a por un medicamento de uso animal, pues va a ser un pequeño cuestionario, digamos, recalcando qué datos pueden faltar en esa prescripción o incluso la ausencia de la prescripción. Se va a preguntar aspectos como si hay constancia de que ese medicamento, de un medicamento de uso animal, se haya dispensado en un establecimiento que legalmente no está autorizado. Es decir, son preguntas básicas sobre los problemas que nos encontramos a diario en las farmacias a la hora de la dispensación de uno de estos medicamentos. Y como dice Rosa, bueno, pues es una encuesta muy sencilla que rellenará la farmacia, que prácticamente nos llevará 1 o 2 minutos contestarlo. No sé si alguien más tiene alguna duda sobre el proyecto. Quería, si te parece bien, Jaime, hacer algún comentario. Vamos a ver, yo creo que todos tenemos claro de que el farmacéutico, la farmacia comunitaria, es un profesional sanitario. Yo creo que la propia pandemia en la que estamos de forma progresiva saliendo ha puesto en evidencia el gran papel que ha jugado y el que todavía más queremos que siga jugando en un escenario del siglo XXI donde nos vamos a enfrentar a muchos retos derivados tanto del cambio climático como de otras amenazas que puedan emerger. En el contexto de España hablamos mucho de lo que sería la España vaciada y precisamente la farmacia rural podría jugar un papel muy relevante y de hecho ya lo está jugando, pero aún queremos incluso que sea más. La propia pandemia, como digo, ha evidenciado las carencias que tenemos en materia de salud pública. De hecho, el Ministerio está promoviendo lo que es la Estrategia Salud Pública 2022 y hay toda una serie de iniciativas que vienen recogidas en ellas donde, sin lugar a dudas, el farmacéutico comunitario podría jugar un papel relevante y mucho más todavía en lo que sería el ámbito rural. De ahí que el nacimiento de esta idea que se le ocurrió a Raquel en base un poco a su propia experiencia y al análisis que había hecho de los datos que iba recabando en su propia farmacia en un entorno rural, hizo esta propuesta a estas dos sociedades que posibilita lanzarlo no solamente a una comunidad, sino a todas y a todos los farmacéuticos, como algunos habéis hecho preguntas al respecto. ¿Con qué objeto? Recabar información. Vamos a centrar este primer estudio en saber qué es lo que pasa con un tema que nos preocupa, sobre todo máxime por las repercusiones que tiene en torno a lo que es las resistencias de determinados antibióticos y la problemática que existe a nivel mundial y la preocupación que tiene demostrado organismos internacionales, pero también las propias autoridades sanitarias. Pero luego queremos continuar con más y queremos ver cómo podemos colaborar de forma rotunda y clara y precisa en lo que sería el desarrollo de esa estrategia de salud pública 2022. Este es el papel, es decir, reconocer la gran valía que tiene un profesional sanitario como es el farmacéutico, que la administración termine de descubrirlo de una forma clara y se pueda apoyar en él, sobre todo poniendo el énfasis en lo que podría ser la propia medio rural. Sí, perdonad. Bueno, un imprevisto. Pues bueno, pues lo dicho, la idea es crear una red suficiente de farmacias para la obtención de estos datos y de futuras campañas de salud pública. Creemos que es muy bueno para la profesión, creemos que es muy bueno en general para el paciente, sobre todo teniendo en cuenta, pues bueno, que lo que ha dicho Rosa, cada vez es más frecuente la presencia de animales en las viviendas de nuestros pacientes. Y ya te digo, os animamos a todos a participar. Yo creo que va a ser con la ayuda de colegios y de consejos y, digamos, de representantes o patronales o de otro tipo de asociaciones de farmacia. Creemos que crear esta red de farmacias para la obtención de datos realmente dará un espaldarazo al papel de lo que es la farmacia, la oficina de farmacia en general, en aspectos de salud pública. Si no hay más preguntas y sabiendo la hora tan malísima a la que os hemos puesto esta videoconferencia, yo por mi parte nada, agradeceros a todos vuestra presencia. Poco a poco iremos informando de cuál va a ser la mecánica a la hora de apuntarse a este observatorio y sobre todo lo que comenta Rosa también ahora. Va a ser muy importante la formación, es decir, que todos los participantes tengan muy claro los aspectos básicos de legislación sobre lo que es la prescripción y dispensación de medicamentos de uso animal. Y con el deseo de que en el día de mañana, a través de ese observatorio, se consiga que la administración, digamos, se ponga manos a la obra y que el canal del medicamento de uso humano
pues, de uso animal, perdón, se asemeje en todo lo posible al de uso humano. Carmen, en principio tenemos previsto empezar como muy tarde a principios de octubre. En estas fechas, en lo que queda de septiembre, empezaremos ya a recoger pues las oficinas de farmacia que quieran participar. Se subirá el formulario, pero la idea es eso, de octubre más o menos a enero o febrero, empezar ya a recoger datos de esta problemática. ¿Nos apuntamos como farmacia o como farmacéuticos de cada farmacia para la formación? Uy, no te oigo. Farmacéuticos individuales, porque más que nada porque si estáis varios farmacéuticos en una misma farmacia, pues a Sí. cada uno le va a llegar una solicitud o una prescripción, por ejemplo, una Por demanda. eso te digo, o sea, yo tengo 4 farmacéuticos y si lo queremos hacer los 4, nos ponemos los Sí. 4 para la formación, Sí. pero luego a la hora de recoger los datos es como farmacia, ¿no? No pasa nada, no pasa nada. Sí, lo importante, porque al principio de la encuesta lo que se pide es la comunidad, la provincia desde la cual estás contestando, un poco para hacer un mapeo de dónde se detectan las barreras en cada provincia. Todas las provincias no vamos a tener las mismas barreras. Entonces, simplemente es por ubicar a nivel nacional dónde está cada barrera. Pero el que sea de una farmacia, no, da igual. Lo importante es que seamos capaces de recopilar todos esos datos y entre todos tratar de solucionarlos, porque muchísimas veces yo tengo clarísimo, yo soy la primera que al surgir este estudio, soy la primera que he conocido muchísimas cosas de la legislación de dispensación veterinaria que desconocía, porque es verdad que muchas veces hemos hecho formaciones de medicamentos de uso veterinario, pero de la farmacología. Pero lo que este estudio es muy práctico, ¿vale? O sea, nos va a ayudar en el día a día a que esto que nosotros vamos a conocer, cuando vienen nuestros pacientes, les vamos a poder asesorar, que yo hasta ahora no lo hacía porque desconocía. Yo ahora les puedo decir el porqué de las cosas, les puedes explicar. Entonces, no se va al paciente. O sea, es que además evitaremos muchas veces que sabéis que nos genera esto enfado en el paciente, que no entiende por qué unas cosas, por qué otras. Bueno, pues que nosotros a través de esta formación, que es muy sencilla esa formación, tenemos conceptos claros, igual que los tenemos cuando realizamos una dispensación de uso humano, tenemos todo clarísimo. Pues en la dispensación de uso veterinario también debemos de tenerlo claro. Y entonces tú te sientes muchísimo más seguro a la hora de asesorar al paciente y realizar una correcta dispensación del medicamento. Muchas gracias. Bueno, y muchas gracias a todos. Soy Lola. Gracias. ¿Qué tal, Lola? El tema es lo que dice Rosa, al final va a ser un enlace en la nube, va a estar ese pequeño formulario y da igual que lo rellenes tú o que le rellene uno de tus farmacéuticos, porque lo único que se va a pedir es la comunidad autónoma en la que se rellena. Y hacemos esto porque nos hemos dado cuenta que en cada comunidad autónoma, por ejemplo, yo estoy en Castilla y León y aquí en esta comunidad, pues la percepción es que los veterinarios, pues una zona muy rural, pues muchas veces prescriben pues, determinado medicamento al ganadero por teléfono, el ganadero viene a la farmacia, no tiene receta, hay cierto follón. En otras zonas, que yo lo desconocía, el problema que se encuentra en las farmacias es que te dicen que hay un montón de comercios que no están legalmente capacitados para dispensar medicamentos y que resulta que sí están dispensando medicamentos. Hay otras zonas donde es al revés, la profesión farmacéutica dice, veterinaria dice, joder, es que yo prescribo unas cosas y el farmacéutico de mi zona, como no tiene mucha idea sobre medicamentos de uso animal, pues resulta que está dispensando cosas que no son las que quiero yo en la prescripción. Entonces, al final es poner de acuerdo a nivel nacional cuáles son los problemas que nos encontramos con el medicamento de uso animal, porque no es lógica la situación en la que estamos ahora. Y ha llegado, yo estoy convencido que la polémica que ha habido ahora desde veterinaria pidiendo la dispensación de medicamentos es precisamente por todo este descontrol que hay con este tipo de medicamentos. Es decir, no nos planteamos en la parte, en el canal del medicamento de uso humano, que ocurran estas cosas. Es decir, ¿por qué? Porque está todo absolutamente controlado, está clarísimo quién es el prescriptor, cuáles son las normas de dispensación, cuáles son las normas de prescripción. Es que, por ejemplo, en veterinaria no existe ni un canal de eliminación de residuos, que sí existe en el caso del medicamento de uso humano, por ejemplo, con el SIGRE. Es que las farmacias te dicen, oye, estos medicamentos de uso animal que me están trayendo a la farmacia, ¿cómo me deshago de ellos? Entonces, nos hemos dado cuenta que hay cierto descontrol con el tema del medicamento de uso animal y lo único que queremos es eso, recoger datos para decir a la administración, mira, a nivel nacional hemos detectado que estos son los problemas y ponte manos a la obra para resolverlos. Y a la larga, ya os digo, la idea es, aprovechando que prácticamente lo único que haya en este país con presencia en todos los sitios es la farmacia comunitaria,
oye, vamos a aprovechar esa red de farmacias para temas de salud pública y para demostrar a la administración que realmente cuenta con un montón de establecimientos sanitarios que le pueden dar una información y una participación en campañas pues muy beneficioso. Sí, además, quizá para abundar un poquito en lo que estamos diciendo, hemos escrito un protocolo, ¿no? Un protocolo de investigación que es en su estricto lo que ha comentado de una forma resumida Rosa. Y además, evidentemente, pasaremos a través de los códigos deontológicos porque evidentemente cumplimos con el marco legislativo de lo que es la Ley de Protección de Datos. Por lo tanto, lo que nos interesa son recopilar toda una información, que esa información podamos analizarla de una forma razonable, como para saber todo ese conjunto de problemáticas que hay detrás de esto, de tal forma que podamos hacer una inferencia a nivel nacional y saber en qué porcentajes y dónde se están ocurriendo los problemas. ¿Para qué? Para intentar plantear luego estrategias de actuación, sobre todo fundamentadas en lo que puede ser la propia formación, para solventar todo este conjunto de problemas y enfrentarnos pues, a una situación mucho más benévola de cara a lo que supone la problemática, sobre todo para las repercusiones que puede tener en términos de salud pública. Por lo tanto, hay un protocolo que lo tenemos redactado, está trabajado por parte de todo el equipo que lo hemos configurado y pasaremos, como decimos, los propios códigos deontológicos precisamente para garantizar que toda la información que vamos a recoger está sujeta a la Ley de Procedimiento de Datos. Bueno, pues por nosotros nada más. Animaros a todos a participar, a que lo comentéis para que cuantas más farmacias apunten mejor. Y nada, en breve ya a través de redes y a través de las comunicaciones de las distintas sociedades, pues os diremos cuál va a ser la mecánica y qué datos nos van a hacer falta para que os incorporéis a esta red de farmacias. Y agradeceros Jaime, de nuevo una cosa, perdona Jaime, yo también les quería comentar que a la hora de realizar el cuestionario, pues hemos tratado de abarcar todos los problemas que pueden presentarse en la receta veterinaria. Es posible que algo se nos haya escapado y que siempre estamos abiertos a, pues bueno, que si hay alguien que encuentra algo que nosotros en el cuestionario no lo hemos tenido en cuenta, pues que también nos lo puede comunicar y podemos modificar el cuestionario. Porque es muy complicado llegar a todas las situaciones que nos podemos encontrar en la farmacia. O sea, que también que sepan que estamos abiertos a cualquier caso que se presente que no le hayamos contemplado. Bueno, pues si no hay más, muchas gracias a todos y en breve bueno, os daremos más información. Y espera, que alguien ha levantado la mano. No, ya la han bajado. Daremos más información de cómo unirse a este observatorio y bueno, de los distintos proyectos que se van a ir haciendo y a su vez de las fechas de la formación. Pues muchas gracias a todos en nombre de SEFAR. Vicente, si quieres despedirte también, todo tuyo. Muchas gracias. Te oigo ahora. ¿Perdón? ¿Perdón? No, nada, que muchas gracias, perdón, que pensé que habíais terminado. Nada, pues muchas gracias a ti también. Bueno, pues con esto y un bizcocho, como se suele decir, tendréis más noticias. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias. Chao.